En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, le pido a los chicos, por favor, si pueden pasar a sus clases. Mientras tanto, buscamos nosotros en nuestras Biblias, en el libro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, y estamos en el versículo 14, y ahí nos quedamos. Lucas 4, 14. Bien, hermanos, a partir de este pasaje, a partir de Lucas 4, 14, Lucas nos comienza a narrar el ministerio público de Jesucristo. Si usted se da cuenta, hasta el capítulo 4, versículo 13, Lucas nos ha estado hablando acerca de la vida de Jesucristo antes que Él se manifestara públicamente. Nos ha hablado de su nacimiento, nos ha hablado del testimonio de Elizabeth, el testimonio de María, el testimonio de los diferentes Simeón. O sea que Lucas hasta ahora nos ha estado presentando la evidencia que Jesucristo es el Mesías y nos ha dado detalles acerca de la vida de Jesucristo antes que Él se manifestara públicamente a Israel. A partir de aquí, a partir del versículo 14 hasta el capítulo 9, versículo 51, tenemos el ministerio de Jesucristo en Galilea. Jesucristo estuvo en Galilea más o menos como 1 año y medio predicando en Galilea. Ahí había más o menos unas 240 aldeas y pueblos, y Jesucristo por año y medio recorrió esa área predicando el Evangelio. Y eso es lo que Lucas presenta a partir del versículo 14 hasta el capítulo 9, 51. Del capítulo 9, versículo 52 hasta el capítulo 19, Lucas nos presenta a Jesucristo yendo hacia Judea y su ministerio en Judea. Y del capítulo 19, versículo 27 en adelante, nos presenta la última semana de Jesús. Así como está estructurado el libro de Lucas, así como Lucas nos presenta la historia de Jesucristo. Pero quiero llamar la atención que volvamos al versículo 14 y 13. Entre el versículo 13 y el versículo 14 hay aproximadamente unos 10 meses más o menos. 10 meses del ministerio de Jesucristo que Lucas no lo describe. Los otros evangelistas sí lo dicen. Por ejemplo, esos 10 meses están en el Evangelio de Juan, en el capítulo del 1 al 4. Ahora, ¿por qué esto es importante? Ya le voy a explicar por qué esto es importante, pero quiero que entendamos que Lucas toma la historia allá cuando Jesucristo vuelve a Galilea y vuelve a su ciudad natal, a su ciudad no natal, a su ciudad donde él creció. Jesucristo creció en Galilea y vivió en Galilea, en Nazaret, aproximadamente unos 28 años. No sé si el hermano me puede poner, para que ustedes tengan una idea visual. Nuestro Señor Jesucristo vivió allá en la parte de arriba, dice Galilea. Me gustaría poderle decir qué color es, pero como soy colorblind, no le puedo decir exactamente el color. Verde, gracias hermano. Pues el verde que usted ve ahí es el Galilea. Jesucristo, ahí más o menos Jesucristo pasó 28 años. Y en Nazaret él vivió casi toda su vida ahí. Él ahí conocía al panero, iba a comprar pan. Allí lo conocían, las personas sabían la casa de él, conocían a su papá. Jesucristo nació ahí, vivió ahí por 38 años. Cuando Jesucristo tenía más o menos 30 años, la Biblia dice que él dejó Galilea y bajó a una parte donde estaba predicando Juan el Bautista, que es Betania de Transjordania. Es un pueblo Betania al otro lado del Jordán. No es el mismo Betania de Lázaro, de Marta y de María, es otra Betania donde estaba predicando Juan el Bautista, que es más o menos ahí donde usted dice que en Judea, pero más o menos a esta altura, por ahí donde estaba predicando Juan el Bautista. Entonces Jesucristo llegó ahí, es bautizado por Juan el Bautista, y eso es lo que nosotros tenemos aquí en Lucas capítulo 3. Jesucristo es bautizado. En el capítulo 4 tenemos que él fue tentado, fue llevado al desierto para ser tentado. Pero Jesucristo, después de la tentación, Jesucristo se quedó en esa área ahí, por Judea.
Y ahí estuvo, y usted puede leer lo que Jesucristo dice en ese tiempo en Juan, capítulo 1, 2, 3 y 4. Y Juan el Bautista es apresado. Y cuando Juan el Bautista es apresado, Jesucristo vuelve entonces allá arriba, a Galilea, y se queda ahí por 1 año y medio predicando en todas las aldeas. Y ahí tomamos el tema. Ya va a ver por qué es importante lo que le estoy diciendo. Si nosotros venimos al versículo 13 y 14, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Nuestro Señor Jesucristo ya había tenido una fama, ya había hecho varios milagros, ya nuestro Señor Jesucristo ya había estado predicando. Dice que iba de aldea en aldea y iba y llegaba a las sinagogas y les enseñaba. El ministerio principal de nuestro Señor Jesucristo fue el enseñar. Él era rabí, maestro. Jesucristo se enfocaba en enseñar la palabra de Dios y en hablar del evangelio, las buenas noticias de salvación. Y ya las personas lo conocían. Cuando Jesucristo, y usted ahora me acompaña por favor, versículo 16, dice, vino a Nazaret, donde se había criado. O sea, cuando Jesucristo llega a Nazaret, nuestro Señor Jesucristo ya tenía aproximadamente 1 año de ministerio. Y ya nuestro Señor Jesucristo ya se sabía de él. Ya Jesucristo cuando salió de Galilea era simplemente José, el hijo del carpintero. Y muy probable que muchas de las personas allí en Galilea, muchas personas allí en Nazaret, lo conocían porque tal vez algunos de ellos pudieran haber hasta tenido un mueble que él hizo, probablemente. No, pero sabían quién era. Pero ahora Jesucristo regresa al Nazaret. Pero ahora Jesucristo es un predicador que es conocido. Y ha hecho muchos milagros. Y ahora llega a su tierra y llega a la sinagoga como estaba llegando, iba predicando y llegaba a la sinagoga y le enseñaba. Y ahora entra a la sinagoga donde había estado quizás cientos de veces, porque según leímos dice que era la costumbre de él. O sea que él todos los sábados, todos los días de reposo, él iba a la sinagoga y ahí estaba. Y entró a esa sinagoga, que era la sinagoga donde él había estado cientos de veces. Ahí estaban todas las personas y había muchas personas que sabían bien quién era, que lo conocían muy bien. Y nosotros nos podemos preguntar entonces por qué lo rechazaron. ¿Por qué lo rechazaron al punto de quererlo hasta matar? Y eso es lo que vamos a estudiar ahora, ¿por qué lo rechazaron? Nuestro Señor Jesucristo llega ahí, se sienta y el servicio, se sentó al servicio. Ahora déjeme explicarle aquí algo que es bien interesante, rapidito. El orden del servicio en las sinagogas comenzaba con la congregación completa recitando el Shama. El Shama es Deuteronomio 6, del 4 al 9. Oye, oh Israel, Shama, eso quiere decir Shama, oye, oh Israel. Entonces comenzaban, lo recitaban todos. Después de recitar todos el Shama, se leía la ley, o sea, los 5 libros de Moisés. Se leía un pasaje de la ley, se explicaba el pasaje de la ley y después se le daba ya sea al rabino invitado o se le daba a una persona que estaba asignada, se le daba un rollo de los profetas. Eso tenía un orden, ellos tenían un orden. Sacaban el rollo de los profetas, lo extendían. Y en este caso, como Jesucristo ya había estado predicando, ya era un predicador que iba a las sinagogas, le tocó abrir el rollo y todo el mundo dice que estaba pendiente de lo que él iba a decir. Porque abrió el rollo y abrió el rollo en Isaías, lo que ahora es Isaías 61. Esta porción que leíamos hace un momento, el versículo 18. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Y dice que enrolló el libro, se lo dio al ministro y se sentó y todos los ojos estaban en él. ¿Por qué? Porque él iba a empezar a enseñar. Entonces, y comenzó a enseñar. Y le dijo, esta profecía se ha cumplido ahora. Estaba diciendo, yo soy el Mesías. Yo soy, y se ha cumplido ante sus ojos esta profecía. Y dice que todos se quedaron admirados de las palabras. O sea que él predicó un mensaje. Predicó un mensaje, decían, este es el hijo de José. Sabían quién era, predicó el mensaje, se quedaron maravillados.
todos tenían un buen testimonio de él, pero no creyeron que era el Mesías. No creyeron. Él les está diciendo, se ha cumplido esta profecía. Pero ¿por qué no creyeron? Y este es el punto. Vean el versículo, acompáñenme el versículo 22. ¿Por qué fue que no creyeron estos? Dice, y todos daban buen testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero mire el versículo el 23, y les dijo, o sea, Jesucristo sabía lo que ellos estaban pensando en ese momento. Y le dice Jesucristo en el versículo 23, sin duda me diréis este refrán médico, cúrate a ti mismo. Y oiga bien esto, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Fíjense bien, ellos decían, has pasado un año predicando, has pasado un año haciendo milagros, pues ahora queremos aquí que nos hagan milagros. Él les llegó a decir, yo soy el Mesías. Ellos oyeron la predicación, sabían de él, pero él llega y les dice, yo soy el Mesías. Esta profecía se ha cumplido, pero ellos lo que estaban diciendo es, queremos ver milagro. ¿Qué nos vas a hacer? ¿Cómo nos vas a bendecir? Has predicado por allá, has hecho milagros en Capernaum, ¿por qué vas a hacer aquí en tu tierra? A nosotros nos conoces, ¿qué nos vas a dar? Ellos estaban siempre esperando, ellos estaban interesados en el milagro, no en si Cristo era el Mesías o no. Y sabes, ese es un problema que nos pasa. Los de Nazaret no quisieron creer en él, porque ellos lo que estaban interesados es en el milagro. Esa no es fe, ese es interés. No es decir, quiero ver, dame un milagro para creer. No, eso es interés, eso no es fe. Y este no solamente fue el problema de los de Nazaret, este fue el problema que el Señor confrontó en todo su ministerio. Las personas querían milagro, las personas querían pan. Y estaban interesadas en el milagro, pero no en seguir al que hacía el milagro. Y ese problema nos pasa todavía ahora. Porque las personas quieren el milagro. Queremos que nos pague. Señor, sácame de las deudas. Señor, resolverme este problema. Señor, dame salud. Señor, dame casa. Pero no estamos queriendo seguir al Señor, sino que simplemente queremos el milagro. Señor, si tú me bendices, entonces voy a diezmar. Señor, si me saco la lotería, mira, el 20% voy a dar. Eso es lo que le pasó a estos. Y sabe, esto lo quiero para ilustrarlo un poquito mejor y para que lo entendamos un poquito mejor. Está mejor explicado en Juan 6, porque está mejor explicado, que hay un ejemplo ahí. En Juan 6, el hermano va a estar proyectando los pasajes que vamos a estar leyendo en Juan 6, pero en Juan 6 lo que tenemos es la alimentación de los 5,000 hombres. O sea, Jesucristo alimentó a 5,000 hombres y dice que no, sin contar a las mujeres y los niños. O sea, que eran más o menos unas 20,000 personas. Ahora, este milagro fue un milagro que impactó a los discípulos, porque es el único milagro que los 4 escritores relatan. Es el único milagro que los 4, o sea que fue algo que realmente fue impresionante. Cómo Jesucristo alimentó a 20,000 personas. Y dice en el versículo 14 y 15 de Juan 6, dice, y aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. O sea, ellos querían hacer a Jesucristo rey. Dijeron, y después de que comieron, después de que nos saciamos, después de que muchas personas fueron sanadas, dijeron, a este queremos por rey. Pero no porque entendían quién era Jesús, sino porque veían lo que podían sacar de Jesús. Veían los beneficios que iban a obtener. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesucristo se lo dijo. Más adelante, acompáñenme por favor, el versículo 26 en adelante, de siempre de Juan. Dice, respondió Jesús, les dijo, de cierto que os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, o sea, de quién era él, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Jesucristo le dijo, ustedes me están buscando porque lo que ustedes quieren es el milagro. Y le dijeron ellos al Señor, entonces,
Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? O sea, ¿qué debemos de hacer? Una buena pregunta. Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios. Y fíjense bien, que creáis en aquel que Él ha enviado. En otras palabras, está diciendo, lo que ustedes necesitan es creer en mí. Crean en mí, que yo soy el Señor. Y mira la respuesta de ellos. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú? ¿Qué vas a hacer? Fíjese bien, para que veamos y creamos. ¿Qué obra haces? Mira, nuestros padres comieron el maná en el desierto. En otras palabras, les está diciendo, Moisés les dio pan de comer. ¿Qué nos vas a dar? A ver, negociemos pues. Está bien, yo voy a creer en ti. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué tenés para dar? Moisés Dios les dio pan por 40 años. ¿Qué nos das tú? ¿Sabes? Ese es el problema. No creyeron en el Señor. Y dice la Escritura que se retiraron cuando el Señor les habló y les dijo lo que significaba seguirle a Él. Ya no les gustó. Y sabe, eso es lo mismo que pasa a muchos cristianos todavía ahora, que se preguntan, si el Señor no me va a sacar de este problema económico, pues ya no voy. Si voy a tener problemas con mi esposa, pues ya no voy. Si no me vas a sanar, Señor, pues ya no voy. Te estoy pidiendo por 3 semanas y no me has respondido, entonces pues ya no te pido. Muchos de nosotros nos pasa el mismo problema, que estamos enfocados en el milagro. Y oiga, hermano, no tiene nada de malo que le pidamos a Dios. Por lo contrario, Dios quiere que dependamos de Él. El problema es uno, el problema es que si estamos dispuestos a seguirle como Señor y que nos bendiga como mi Señor, no que me siga Él a mí, no seguirlo como mi siervo. Se trata de que esta gente lo que estaba era interesada en lo que Cristo les ofrecía, no en lo que Cristo era. Por tanto, la pregunta que nosotros nos debemos bien hacer es si yo estoy dispuesto a seguir a Cristo, ¿por quién es Él? Y no por lo que me puede dar. Esa es la respuesta que nos tenemos. Es Él mi Señor. Más adelante, dice el pasaje ahí mismo, siempre Juan, en Juan 20, del 60 dice, al oír las palabras que el Señor dijo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? En el 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos, dice que volvieron atrás y ya no andaban con Él. Porque, ¿sabe? Estaban interesados nada más en el pan y en el milagro. Pero el asunto es lo que Cristo quiere es que le sigas por quién es Él. Que yo esté dispuesto a decirle, Señor, yo te voy a seguir porque tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Y dice más adelante, en el 67, dijo entonces Jesús a los 12, volvió a los 12 y le dice, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le dice a los 12, ¿también ustedes se van a ir? Y miren las palabras de Pedro. Pero Pedro le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes milagros de vida eterna. ¿No dice eso? ¿Tú tienes qué? Palabras de vida eterna. Pedro vio los milagros. Jesucristo le sanó la suegra. Él sabía que Jesucristo, él vio calmar la tempestad. Él vio la alimentación de los 5,000. Él vio muchos milagros del Señor, pero Pedro no estaba interesado en el milagro. Pedro dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y le dijo algo todavía mejor. Y dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que nosotros lleguemos y realmente estas palabras de Pedro sean mías. ¿A quién iré? Señor, tengo este problema, pero ¿a quién iré? ¿A quién? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y lo que nosotros necesitamos, ese fue el problema de la multitud, ese fue el problema de Nazaret. Estaban interesados en el milagro. Querían seguir al Señor dependiendo que el Señor nos va a dar. Y sabe, esta semana
esta semana estamos estudiando los días jueves el libro de Hechos. Y estamos en Hechos 16 y esta semana yo he estado estudiando acerca de... En Hechos 16 tenemos a Pablo y a Silas en Filipos. Y ahí los meten presos. Pero antes de meterlos presos, los desnudan públicamente y le dieron una paliza con vara. Entonces dice que los metieron al cepo, los metieron al calabozo. El cepo era diseñado que les agarraban las piernas, pero les abrían las piernas y las manos a manera de que estuvieran en una forma bien incómoda. Y aquí tenemos a Pablo y a Silas recibiendo una paliza que les había cortado la piel. O sea, ellos tenían que haber estado desnudos, con la piel sangrienta, amarrados en una posición horrible, en una cárcel sucia, húmeda y sucia, llena de animales, sin poderse mover. Y dice que a medianoche comenzaron a cantar y a orar. Y mire, todo el tiempo que yo había leído esta historia, la he leído muchas veces, todo ese tiempo cuando yo miraba a Pablo y a Silas cantar en medio de esas circunstancias, yo me quedaba admirado. Y yo decía, wow, qué fe eran estos hombres. Pero esta semana me di cuenta que no es ninguna fe. Déjeme explicarle por qué. Esa no es una gran fe. Esa es una fe mínima. No es ninguna gran fe. Es mínima. Y déjeme explicarle por qué. ¿Sabe por qué nosotros creemos que es una gran fe? Porque nosotros creemos que nuestra adoración a Dios tiene que depender de mis circunstancias. Nosotros creemos que yo le tengo que dar gracias a Dios y alabar a Dios solo si estoy bien. Si no tengo problemas con mi mujer, si no tengo problemas financieros, si estoy bien de salud, entonces, Señor, gracias, Señor. Pero si estoy enfermo. Ahora, ¿qué pasaba con Pedro, Pablo y Silas? Que ellos entendían que su Señor era digno de alabanza, sea cual sea la circunstancia de ellos. Ellos entendían que la gloria de Dios no dependía de cómo era su circunstancia. Que no importaba lo que estaba pasando alrededor de ellos, Dios seguía sentado en su trono y seguía siendo digno de alabanza. Y eso es la fe mínima. Es la fe mínima. ¿Por qué? Porque yo he creído que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente. Porque yo he creído las palabras de Pablo y de Pedro. ¿A quién voy a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, eres digno de mi alabanza, sea cual sea mi situación. Mi alabanza, mi gratitud y mi gloria a Dios no debe depender jamás de cómo yo me siento, de mi estado de ánimo. Ahorita estoy enojado, por tanto no voy a ir a la iglesia. Me enojé con mi esposa, pues no voy. Ya dejó de ser Dios digno de tu alabanza. Ya Dios no se merece tu oración. Ya no necesitas tú oír la voz de Dios. Estoy de mal humor, no voy a la iglesia. Va. Ya Dios ya no se merece entonces tu adoración. Por eso no es ninguna gran fe. Es la fe mínima. Yo creo que ellos de seguro no podían dormir. Imagínense cómo estaban. Entonces dijeron, pues cantemos. Así que los presos los oían. Ahora, ¿cuándo vino el milagro? Tanto en la cárcel de Filipo como también en toda la historia de Jesucristo. El milagro vino cuando ellos obedecieron, cuando ellos entendían que Jesucristo era digno de cualquier alabanza. Aún las instituciones las que estuvieron pasando. Ahora volvamos otra vez a Lucas, en Lucas 4. Aquí tenemos a la gente que le está pidiendo a Jesucristo, ¿qué vas a hacer por nosotros? Y Jesucristo les da les cuenta dos historias bien interesantes que están ahí a partir del versículo 25. Mire, dice, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, de Sidón. Ahora déjeme explicarle, esta historia, si usted la quiere leer, está en Primera de Reyes 17, del versículo 8 al 16. Una historia bien interesante. Resulta de que Israel en ese tiempo se había apartado de Dios. Israel, todo Israel, este fue el tiempo de Elías, se había ido detrás del dios Baal. Es un ídolo de esa tierra. Entonces, este dios era el encargado de la lluvia, era el encargado de las estaciones, según ellos creían.
Entonces, cuando venía la estación, cuando empezaba la primavera, cuando la cosecha empezaba, celebraban al dios Baal porque les había dado la lluvia y les estaba dando la cosecha. Entonces Dios les dio una tremenda lección, cerrando el cielo durante 3 años y medio. No hubo agua. Por más que sacrificaron a Baal, no hubo nada, porque el Dios verdadero era el Dios de Israel. Pues resulta de que el profeta Elías, Dios lo manda a Sidón. Sidón era fuera de Israel, era fuera de Judea. Dios estaba mandando al profeta Elías a donde los gentiles. Y lo manda donde los gentiles, donde una mujer, si usted lee la historia, dice que la mujer estaba buscando leña para cocer, solo tenía para hacer una torta. Entonces ella iba a cocer esa torta y se la iba a comer ella y su hijo y se iban a dar a morir. Y llega entonces el profeta. Y el profeta llega y le dice, ve y hazme. Ella no era pagana, ella era, a pesar de que era gentil, ella había creído en el Dios de Israel y reconocía que ese hombre era profeta del Dios viviente. Usted lo puede leer en la historia. Entonces viene el profeta y le dice, anda, hazme a mí de comer. Solo tiene para un pan. Y le dice, anda, hazme a mí y después come tú. ¿Sabe qué le hubieran dicho los de Nazaret? Momentito, ¿qué nos vas a dar primero? Los de Nazaret se hubieran puesto, un momentito, ¿tú eres profeta de Dios? Ok, ¿qué me vas a dar? A ver, decime qué me vas a dar primero, para que entonces yo crea en ti y vaya y te prepare el único pan que me queda. ¿Sabe qué hizo la mujer? Fue obediente, creyó, entonces le trajo el pan al profeta y el milagro fue que nunca paró la harina, ni tampoco nunca el trigo, ni nunca cesó el aceite, y pasaron todo el tiempo de la hambre. Ahora, ¿qué es lo que les estaba diciendo Jesucristo a los de Nazaret, a sus vecinos? Les estaba diciendo, esa mujer gentil es mejor que ustedes. Porque ustedes lo que están pidiendo es negociando conmigo. Yo soy el Mesías. Aquel solo era Elías. Yo soy el Hijo de Dios. Y ustedes están viniendo a mí y decirme, primero, danos tú primero para que nosotros te sigamos. Quiero ver qué nos vas a dar. ¿Qué es lo que pasó con esa mujer? Esa mujer creyó y fue obediente. Y esa es la clave. Esa es la clave. Si tú te vas a estar parando, si tú estás esperando que Dios haga un milagro para seguirlo, ahí te vas a quedar toda tu vida. Si tú estás esperando que Dios haga un milagro, Señor, déjame que me saque la lotería, aunque sea el Big Four, aunque sea el Big Four, yo te voy a diezmar, ahí te vas a estar toda la vida. Lo que el Señor quiere y lo que el Señor le enseña es la fe en Él, es seguirle sin esperar nada a cambio. Saber de que Él es el Señor mío, venga lo que venga. Y entonces es que vemos los milagros. Ese fue el caso de esto. Y la otra explicación que el Señor Jesucristo le dio fue la de Naamán. Naamán era un general, y con esto termino, no quiero tomar mucho más tiempo, pero Naamán era un general que había conquistado, un general sirio, que eran los enemigos número 1 de Israel. Y habían destruido Israel y habían conquistado Israel y habían aprisionado y habían esclavizado a los israelitas. Pues una esclava de este hombre, que era israelita, le dijo que ya en Israel había un profeta que lo podía sanar porque este hombre era leproso. Entonces dice que él fue y cuando llega donde el profeta, llega donde Eliseo, este es el otro Eliseo, uno es Elías y el otro es Eliseo, los dos profetas más grandes que ha tenido Israel. Cuando llega, después de Juan, cuando llega el Naamán, dice que Naamán era un hombre orgulloso, era un general, era un hombre de poder, un hombre de prestigio, el número 2 en el reino. Y dice que Naamán creía de que el profeta iba a salir, dice, y lo cuenta ahí en la historia también en Segunda de Reyes. Dice que Naamán pensaba de que el profeta iba a salir, que iba a llamar a su Dios iba a enviar, iba a un espectáculo, iba a ser sanado. Pero resulta de que Eliseo ni siquiera salió a encontrarlo. Eliseo le mandó al siervo y le dijo, anda a decirle que se vaya a meter al Jordán 7 veces y va a ser limpio.
Y dice que Naamán se enojó, se enfureció y dijo, ¿qué? ¿Esto es todo? ¿Que acaso no hay ríos allá en Siria que son mejores? Y dice que los siervos llegaron al fin, lo convencieron y a Naamán fue a meterse al río. 7 chapuzones, todos, con los vocalitos. Así como lo hacíamos nosotros antes, ¿se acuerdan, verdad? Y la batalla a la par. Pero se van 7. Y dice que después quedó limpio. Entonces, ¿qué pasó? Naamán tuvo que ser humilde. Era un gran altanero. Tuvo que ser humilde. Tuvo que humillarse y reconocer. Y entonces viene y Naamán se convirtió. ¿Y qué es lo que se está diciendo el Señor a esto? Les está diciendo ustedes, esa mujer de Sidón tiene más fe que ustedes. Naamán, ese asirio, el enemigo número 1 de nosotros, es más humilde que ustedes. Porque ¿qué es lo que les está diciendo? ¿Qué es lo que Jesucristo le dijo? Por cuanto, el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ellos no se creían ni pobres, ni se creían quebrantados de corazón. Y dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a perdonar en libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, ellos necesitaban 2 cosas. Necesitaban humildad y necesitaban fe en Cristo. ¿Saben las 2 grandes razones por qué las personas no se convierten ahora? Porque no tienen humildad. Uno de los grandes errores porque las personas no quieren venir a la iglesia y no quieren seguir a Cristo es porque les falta humildad. Nos falta humildad de humillarnos y decir, si yo realmente necesito de Dios. Yo realmente necesito. No nos creemos suficientes, nos creemos poderosos. Y por eso es de que se enfurecieron tanto los de Nazaret, al grado de que lo querían matar. Lo llevaron y que trataron de matarlo, porque se enfurecieron porque les estaba diciendo, ustedes no tienen ninguna humildad. El sirio es más humilde que ustedes. La viuda de Sidón tiene más fe que ustedes. Y les está diciendo la verdad. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de no cometer el mismo error, porque lo podemos cometer. Podemos cometer el mismo error de no ser pacientes para el Señor, de no esperar, o de creer de alguna manera que nuestra adoración, nuestra gloria a ti, nuestra gratitud a ti tiene que depender de mi estado de ánimo o de mis circunstancias. Y no puede ser así. No puede ser así. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos pensado en no seguir sirviendo porque tengo un problema? ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado no voy a la iglesia porque tengo un problema? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos enojado con Dios porque algo me pasa? Y dejamos y creemos que debemos de dejar de darle gloria a Él. Pues aquí tenemos un buen ejemplo para no hacerlo. Y de estar seguros y recordar esa palabra de Pedro. ¿A quién iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hacer esas palabras nuestras. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que me perdones si en algo yo te fallé, si en algo me equivoqué. Pero te pido, Señor, de que por medio de tu Santo Espíritu, tu pueblo sea edificado y que salgamos de aquí, Señor, con una mente transformada y con un corazón fortalecido. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Mientras estamos orando, tal vez hay alguien aquí que quiera tener ese encuentro personal con Cristo. Tal vez usted le quiere decir ahora al Señor, Señor, yo te quiero recibir como mi Señor y Salvador. Yo quiero que tú seas mi Señor. Tal vez hay alguien aquí que le quiere decir al Señor, Señor, hoy yo quiero que tú seas mi Señor. Si usted le quiere entregar su vida a Cristo, yo le voy a pedir que haga esta oración conmigo. No la tiene que decir en voz alta. Solamente le pido que la diga de corazón, ahí donde usted está. Y que le diga al Señor Jesús así. Padre, gracias porque enviaste a tu Hijo por mí. Hoy te recibo como mi Señor. Te confieso como mi Señor.
Y te pido que derrames tu espíritu en mí. Creo que moriste en la cruz, pero también creo que resucitaste al tercer día. Y hoy estás sentado a la diestra del Padre. Por tanto, te pido que envíes a tu espíritu en mí, que perdones todos mis pecados, porque hoy te entrego mi vida y te confieso como mi Señor. Mientras seguimos orando, si alguien hizo esta oración, yo quiero nada más orar por usted. No le voy a pedir que pase al frente, no le voy a pedir nada. Solo quiero orar por usted. Si alguien hizo esta oración, levánteme su mano para que yo pueda orar por usted nada más. Dios te bendiga, hermano. Puede bajar, Dios le bendiga, puede bajar su mano. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Yo quiero orar por usted nada más. Padre, te doy gracias por mis hermanos. Te doy gracias por la decisión que ellos han tomado hoy. Y te pido que lo llenes de tu Santo Espíritu y que le des la convicción del perdón de pecados y de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.